Chiqui desde la experiencia es presentado por Me encanta y le vamos a decir salud, bueno, salud, Mari, al fin, yo le decía a José, voy al quirófano, creo, ¿no? Así arrancamos este podcast con nuestra querida profesora Rosa Elena. Qué bella. Salud, vamos a tomar cafecito, vamos a entrar en calor. Para mí el café es magia. Me quitaste la palabra de la boca porque te iba a decir, me encanta cuando voy a tu colegio porque me das el té más exquisito, exquisito. Y guarda el secreto todavía. No te lo voy a decir, no te lo voy a decir. Son frutos secos, pero ese es el gancho, el que va a la casa, bueno, hasta el sol de hoy, señores, le digo, profe, por favor, yo quiero tener ese té en mi casa, ese té en la agencia. No, eso solo lo vas a encontrar en ocasiones especiales en el día Piaget. Así es. Ahora, bueno, yo te invité un café. Hoy vamos a tomar café, vamos a conversar muchísimo. Em, Más que todo, esta mañana que estuvimos en el colegio, me encantó que dijiste algo que te respeto mucho y sí, tanto a ti como a tu esposo, como a tu familia, porque es difícil en esta época tener amigos, tener personas leales, personas fieles y personas y matrimonios que te dan ejemplo. O sea, todos quedamos así con ustedes porque sabemos que son reales, que como todo, ¿no? Me imagino que hay altas, hay bajas, hay medias, pero para nosotros los trujillanos y para nosotros los valeranos es muy importante ustedes dos, el doctor Quintero y usted, porque nos dan mucho ejemplo como nosotros como familia. Sabemos cómo hoy en día está tan deteriorado lo que es la sociedad y en el colegio Jean Piaget encontramos paz, amor y esos consejos que nos van a llevar, señores, hasta que estemos viejitos. Ay, de verdad que te quiero mucho. Igual, igual, Ormare. Me encantada de estar hoy acá acompañándote o acompañada. Hoy la profe decía, no, yo siento que voy a un quirófano y yo, no, relájese, profe, vamos a entrar en calor, porque queremos conocer muchísimo cuántos años tiene el Jean Piaget actualmente, siendo también el inicio de Rosa Mística. Arranquemos por allí. Bueno, el inicio de Rosa Mística hace 18 años, Ormari. Sí, ese fue el inicio, pero previo al inicio yo tuve mi experiencia en un colegio privado para, bueno, yo dije, no, me voy al mundo, que me gustó y lo descubrí por mis hijos. Regalarme Dios esa maravilla de hijos, hijos maravillosos, hacerme madre de esos dos tesoros, ese fue el inicio de la profesión y creo que es maravilloso. Sé que desde Monte Carmelo hace frío. No No tanto. no tanto como en La Puerta, está como término medio. Ah, ¿Cómo hizo la profesora Rosa para poder seguir hablando de Rosa Mística, conocer al doctor Quintero en Monte Carmelo? Una reseña chiquitica, porque la sabemos un poco, que él nos contó en el podcast que tuvimos con el doctor, pero sería bonito contar. ¿Lo viste y te flechaste? ¿Cómo fue? no, bueno, tú sabes que lo conocí un día histórico, un 4 de febrero, sí, justamente. Cuando, bueno, papá era hipertenso, sufrió una crisis hipertensiva y hubo que llevarlo al ambulatorio. Y ese día, pues justamente estaba el doctor Quintero allí. La historia de la novela. Sí, pero lo cómico fue que él también lo contó en su podcast, ¿no? Sí, sí, sí. Que bueno, ahí fue, creo que ahí oí que me dijo todas las maravillas en ese podcast. Yo llegué, cuando José llegó, yo estaba enamoradísima, ¿no? Porque ahí me dijo lo que nunca me había dicho a cada rato. Ok. Eh, Pero ya se conocían. no, Fue ese momento que llegaron y llegaste por tu papá y lo viste. y sí, pero yo noté que el doctor a papá siempre sufría de crisis hipertensivas. Y cuando el doctor no le da de alta y no le da de alta, y yo digo, pero le digo a mi hermana, Pero ¿dónde le daste?
Pero era así, ahora que usted no se... Y yo le dije, pero ¿por qué? Si nosotros teníamos todo un proceso de atender a papá y ya era que lo inyectaban, le bajaban la tensión, la normalizaba y nos íbamos. Ese día, nada, eran las 6 de la tarde y Esa papá historia no la allí. contó el doctor. Ajá. Y yo decía, pero ¿por qué el doctor lo detiene tanto? ¿Será que está grave? ¿Qué le pasa? No, el doctor no quería entregarlo, pero era porque yo estaba allí. Qué bien, qué bien. Bueno, eso vi Eso lo deduje, ¿no? Después. después, pero está en lo cierto, seguro porque el doctor se está riendo. Muy, muy inteligente esa estrategia. El amor a primera vista entonces existe. Sí, doctor, ¿existe el amor a primera vista? Un flechazo. Él está detrás de cámaras y qué bonito. Ok, bueno, se casan, pasan los años, pasa el proceso, tienes a tus hijos. Eras completamente de la casa, ¿sí? Ama de casa, 100%. No, yo nunca, yo fui la consentida, yo fui la consentida, de hecho, mamá y papá, yo nací cuando tenían 44 años, 43 años mamá, papá igual, y fui la menor. Nunca fui ama de casa antes de casarme. No, fui la consentida, lo que todo me hacían, el amor, el afecto, todo. Yo dormía hasta que quería. Sí, muy consentida. Estudiaba. Hermanos. Somos 4. Ok. Sí, ya éramos 4. Murió mi hermana mayor, que era una diferencia bastante de edad, comparados con los otros 3 hermanos. Ok. Ella nació primero, antes, y luego 3 hermanos. Okey. Y allí entonces, cuando tú pasas al proceso de ser mamá y que estás con tus hijos, ¿cómo nace Rosa Mística? ¿Cómo nace Lian Piaget? Bueno, yo estudié mucho, empecé carreras, estudiaba una cosa, estudiaba la otra, y cuando me hice madre, que ya los hijos empezaron, ya iniciaron en el colegio, fui descubriendo mi profesión, el propósito que Dios tenía para mí. Por eso yo digo, a veces vamos despacio, ¿no? Porque, y de hecho yo siempre soñé, no con trabajar en la calle, yo soñé siempre con un príncipe azul y en mi casa con mis hijos. Ese era mi sueño. Yo a los 17 años yo era muy farandulera. Yo todo lo que era las revistas de farándula, ronda, yo me las deleitaba, recortaba lo que eran las recetas, porque en mi hogar yo iba a cocinar. Y bueno, las coleccionaba a los 17 años. Pero luego, cuando ya me casé, el tiempo pasó, ¿Siguió sí, haciendo recetas? Díganos la verdad. muy poco. Bueno, muy poco cocino, muy poco, porque el trabajo, pues, antes de casarme, mamá era la de la casa. Mamá era la que hacía las arepas, se encargaba de todo, porque ella no permitía como que las arepas le salieran como no eran, ¿no? Era muy Ah, ya perfeccionista. sabemos de dónde sale la profesora Rosta así de exigente. Sí, sí, sí. Ella le encantaba y a todo el que llegaba le hacía arepas de harina de trigo. Esa era como su pasión. Qué rico. Y no, nunca, yo no recuerdo que mamá me dijo "haz arepas", era ella. No, Pero más bien tu misión y tu visión cuando pensaste en casarte, o sea, qué interesante tener tus recetas coleccionadas, cortadas, guardadas. sí, hacía una colección y la tenía muy bonita con su diseño. Y yo pienso que la profesión, Dios me la tenía reservada, porque estudiaba una cosa, estudiaba otra, y lo menos que quise fue ser maestra. Nunca. Eso lo descubrí con mis hijos, cuando iban al colegio y me parecía que ya no llegaban a ver qué actividades traían. Y me las disfrutaba y yo leía mucho para ayudarlos. De hecho, pues bueno, fueron excelentes alumnos porque siempre estuve allí junto a ellos. Y de ahí viene mi profesión, mi rosa mística, cuando ya ellos tenían, ya había pasado mucho tiempo que ya los llevábamos a un deporte, íbamos a otro, estaban en taekwondo, en natación, descubriendo, Es pues. importante en niños, haciendo un stop allí, tenerlos en actividades, porque una de las cosas actuales del Jean Piaget es que me gusta mucho porque ustedes nos pueden asesorar.
Si hay un padre, un representante en este momento que diga, no me parece que mis hijos estén en actividades, o sí es importante que los niños Claro, estén en actividades. es un complemento de la vida. O sea, las disciplinas ayudan al niño y adultos a ser, bueno, a cumplir una disciplina para la vida, a formarse. Claro, bueno, yo siempre les recomiendo a todos los representantes que después de 3 años, mi esposo siempre dijo, los niños después de 3 años no deben hacer siesta, deben estar activos. Eso siempre me llama la atención y lo he aprendido muy bien y mis hijas no hacen casi siesta, al menos que estén extremadamente agotadas. Pero sí, cuando estábamos en mi época, por ejemplo, eh, pues mi mamá sí no era mucho de actividades y hoy en día todos los niños tienen una energía increíble que a pesar de que están en 4 actividades, son las 9 de la noche y esos niños tienen full energía a pesar de todas los entretenimientos que tienen. Ahora bien, cuéntame de Rosa Mística. Me llamó la atención que me dijiste no eran unas tareas dirigidas. Bueno, nosotros hicimos un proyecto después que yo adquirí la experiencia, que esta experiencia la fui Desarrollando, nutriendo. ok. Sí, en ese colegio donde estuve por 2 años, yo descubrí el inmenso potencial que tenía, la creatividad y la inventiva desbordadora, que yo dije, no, yo me tengo que ir a algún lugar y por supuesto con el apoyo de José, mi esposo. De ahí viene ese proyecto maravilloso en buscar algo para ayudar y contribuir con los niños, a cómo enseñarlos y cómo ayudar a las mamás a que los niños en la tarde después del colegio estuviesen en un lugar lleno de ternura, de amor, de mucho color, y sobre todo esa base importante que es el amor. Y de allí parte el proyecto. Quería un lugar hermoso para contribuir, además de con las mamás, con las familias, que esos niños estuviesen bien atendidos y por supuesto con el aprendizaje, eso fue excelente. Ahora bien, ¿por qué se llama Jean Piaget y cómo nace después de Rosa Mística? ¿Cuándo deciden ustedes decir, ya no más Rosa Mística, pasamos a otro nivel? Bueno, Rosa Mística era para mí y Rosa Mística sigue estando muy profundo en mi corazón. Rosa Mística viene que mamá se llamaba Rosa Virginia, era muy devota de la Rosa Mística y de hecho pues mamá y papá súper, súper católicos, amantes de Dios, de la Virgen y Rosa Elena. Entonces yo uní esas tres rosas y hice Rosa Mística y eso era para mí muy significativo. Pero ya en el año 2010 hubo una resolución del Ministerio de Educación, no en el 2010, sino que en el 2010 había que cambiar el epónimo, o sea, el nombre, no podía ser doctrinado. Y allí viene Jean Piaget, porque yo pues obviamente cumpliendo normas del Ministerio de Educación, porque siempre me ha gustado ir por el canal que debe seguirse. Jean Piaget sabemos que fue un psicólogo. Sí, claro, Ok, el nos cuenta un padre. poquito de la historia porque sé que Jean Piaget tú siempre tomas algo en cuenta cada vez que hay reuniones. Sí, sí, Jean Piaget es quien hizo aportes significativos. Tenía que ver mucho, tiene las teorías de Jean Piaget, son nuestro soporte, las que nos dicen que por qué un niño hay que respetarle su proceso, sus etapas, porque un niño primero catea y después camina, y que la vida es un proceso. Y bueno, yo muy contenta porque yo decía, ojalá que ese nombre Jean Piaget no esté en el estado Trujillo, porque de estar dos no permitían. Y bueno, yo cuando estudié y me formé en mi profesión, Jean Piaget era, y María Montessori y todos, pero los principios científicos de la educación inicial tienen todos esos aportes y Jean Piaget de allí viene. Algunos me han dicho, profe, lo que desconoce, por eso he querido, como el que se vaya a inscribir, darle esa reseña, porque muchos me dicen, profe, ¿es un hijo suyo? ¿Se llama así? Y yo no. Y entonces, bueno, de ahí viene La teoría del Jean Piaget incluso a toda persona que estudia
estudia educación integral, educación inicial, Jean Piaget, se lo mandan a uno a estudiarlo y a saber un poco de él. Sí, sus estadios hay que aprendérselos. Habla mucho también sobre el aprendizaje significativo y dentro de Jean Piaget se puede notar que las estrategias y todo lo que hacen son para toda la vida. O sea, cuando hablamos de aprendizaje significativo, es aquel aprendizaje que perdura en el tiempo. Y usted hoy lo decía, y casualidad de la vida, que hoy hubo una actividad, entonces por eso es que nombro mucho el día de hoy, en donde usted decía, esto no es una actividad para que sea dirigida, señalada, hazlo así, sino que ellos lo recuerden para toda su vida. A mí jamás, nunca se le va a olvidar el pescado, porque sabe que en inglés es fish. Entonces se les nombró tanto, pero les quedó ese aprendizaje y lo bonito que es. Ahora bien, ¿has vivido algún momento que te haya cambiado para siempre? O sea, que tú digas, esto me cambió. Mira, tú no te esperabas esta pregunta. Ay, no. Bueno, Fue. bueno, los cambios siempre están allí presentes, los cambios, pero bueno, cuando José, que no es muy agradable contarlo, pero es algo que sucedió y, y sí me cambió cuando él estuvo con el COVID. Eso me transformó. O sea, ver cuando uno descubre o Dios le presenta el momento y le da la oportunidad de reflexionar y analizar y valorar la vida. Y nos damos cuenta que la vida es corta y que el tiempo es corto, pero que hay que trabajar en el tiempo, ¿no? Eso sí me transformó y de allí agradezco más a Dios, agradezco la vida y desde allí soy más feliz. Y desde allí recibimos una lección ambos porque fue como una oportunidad que Dios dijo, ahí te lo dejo. Qué bonito ese aprendizaje, aunque no es nada bonito, ¿no? El proceso. Si nosotros los seres humanos pudiésemos entender lo importante que es la vida, valorarla, y a veces perdemos el tiempo, y creo que es momento de hacer un paréntesis ahorita, y de repente alguien que nos esté viendo pueda darle aliento a esta palabra, porque a veces perdemos muchísimo el tiempo y no valoramos cada minuto y cada instante. Em, a veces nos enfrascamos en cosas que no nos hace bien y que si supiéramos que la vida es tan bonita, ¿no? Y a veces nos Hermoso. quedamos allí el tacti, tacti. Así que es bastante interesante. Pero Mari, ¿tú sabes que pasó algo inexplicable, como la película que vi en estos días, ¿no? Tú sabes que cuando José cayó en pánico, ya el doctor dijo, vamos a hospitalizarlo, cuidados intensivos ya, vamos a sacarlo de acá, está muy mal. Eso fue como a las 10 de la noche. Y José, en medio de su insuficiencia, el doctor se fue a preparar todo porque lo iban a hospitalizar. Dios. Sí, y la enfermera se fue a las 6 de la mañana y el doctor le dice a la enfermera que nadie puede entrar al cuarto donde estaba el doctor, o sea, José, mi esposo, porque estaba en estado crítico, que se fuera ella para que lo recibiera en la clínica, ya en la ambulancia que venía. Entonces, bueno, ya la enfermera se fue. Hubo un momento en que uno puede más como el sentimiento. Era como, o sea, imagínate el momento. Yo desobedecí. Yo entré al cuarto, protegida, obviamente, porque sí teníamos nuestra protección. Y cuando él me llama y me dice, eran como las 6:45 de la mañana. Se acababa de ir la enfermera, todo, porque ya él iba a estar listo para la ambulancia. Cuando él me llama, me hace con la mano y yo entro y me dice, cepíllame. O sea, que en medio de lo que le podía entender. Mira, yo pasé más de media hora, lo cepillé, lo cambié, le hice aseo, le hablé como si nada pasara, pero yo con el corazón destruido, o sea, porque esto solamente el que lo va pasando es el que lo sabe. Y cuando el doctor llama, el teléfono yo lo había colocado al lado porque estaba con el doctor, con José, mi esposo, cambiándolo. Cuando repica el teléfono, José agarra el teléfono y dice, aló, y era el doctor.
Y el doctor empezó a hablar. ¿Quién habla? No, es Quintero. Quintero, tú estás hablando. Y le hizo más preguntas y le dijo Quintero, ninguna ambulancia. Mejoraste. Wow. Y yo creo que la fe superó el miedo, ¿no? De ese momento. Oye, que me adelantaste. Si tienes algún miedo que te haga pensar o dudar, ¿sería ese entonces? Claro, Miedo más porque yo vi esa noche, yo llamé hasta a mis hijos, que yo deseo como nunca darles noticias que no los hagan felices. claro. Y yo los llamé a las 2 de la mañana. Tener que informar. Sí. Y a mi hermano, amo a mis hermanos, ellos son mi apoyo, siempre los llamé y ya diciéndoles como que, o sea, que el doctor Pérez Quintero, que lo quiero tanto y le agradezco tanto. De hecho, fue nuestro padrino de matrimonio, Wow. Quintero. Imagínese la magnitud de ese cariño y cómo lo atendió. Pero yo pienso que yo no sé qué pasó, pero yo dije, José, tú me la debes, te curé. Pero yo sí sé lo que pasó. Dios. A veces ahora lo entendemos, no lo entendemos y son momentos inexplicables. Salud por eso, hermano. Yo tuve meses después de ese día, ay, ahora sí lo amo, yo después de ese día. Ok. Es muy importante todo este tema del matrimonio que nos ayuda tanto a nivel del colegio y lo sabemos. No es nada fácil y tú siempre lo dices. Yo sé que yo hablo mucho, tú se lo dices, pero esa gente le queda porque le queda, ¿ok? Le queda en el corazón. Cuando es el día, ahí está Alejandro, vamos a ver, voy a opinar. Padre, le encanta. Yo digo, yes, van los Cuando digo, cuando es el día del padre, que canta, porque yo digo, yes, la profe le cuadra en el corazón. así me dicen todas, profe, que Todas estamos esperando que el día del padre llegue para que vaya la profesora Rosa a dar esos consejos maravillosos. Pero bueno, cuéntanos un poco también del presente del Jean Piaget, que sabemos que es el colegio que todos quieren, que todos esperan, que ¿cómo así que es el colegio el mejor del estado Trujillo? Muchos dicen el mejor de Venezuela, porque los niños aman ir al colegio. O sea, hay más de un testimonio, hay más de una anécdota de niños que no querían ir al colegio y que hoy en día aman entrar a un Jean Piaget, quieren entrar al Jean Piaget, quieren aprender. ¿Cuáles son las estrategias que utilizan? Obviamente sabemos que hay muchos secretos y trucos, pero ¿por qué el Jean Piaget le llaman el mejor? El mejor del mundo mundial. una vez, Ormari, muy modesta, yo soy muy modesta, ¿no? Una vez alguien me hizo esa pregunta, que cuál era el secreto, y yo le dije, nacer el 6 de diciembre, el día que nací yo. En serio, porque mira, yo he internalizado los principios científicos de la educación inicial. Yo no invento nada, Armari. La educación inicial es tan linda que como la estudié y la profundicé o la amplié ya con mis hijos por el amor a ellos, pues imagínate, la he leído mucho. De hecho, yo digo, yo soy como Jean Piaget. Él estudió sus hijos, sus 4 hijos, y en las teorías él las sustentó en sus hijos. Y yo digo, yo soy igualita, yo sigo estudiando mis niños. Co- Les sigo la secuencia, a ver, los tengo porque Dios me ha permitido tener a Jean Piaget tan pequeño, pero eso soy tan inmensamente feliz. Y el éxito, pues no es nada, mira, eso está escrito. El don de enseñar, un niño no va a aprender si no es feliz. Primero el niño tiene que brindársele la principal herramienta que es el amor. Y en eso nos basamos. Y todo aquel profesional que llegue a Jean Piaget tiene que primero formarse, internalizar lo que es educación inicial, los fundamentos, las bases teóricas, porque yo nada lo invento, yo soy muy inventora, muy creativa, súper, pero mi hemisferio derecho, sí, dice eso. Ahora bien, ¿qué te hace sentir tus alumnos? ¿Qué te hace sentir ellos que no los ves como mis clientes? Ah, interesante, ¿no? No son tus clientes. ¿Cómo hace la profesora y todo ese equipo que tienes tan capacitado? Hay personas de repente que se pregunten y digan, bueno, es que en el Jean Piaget también hacen muchos eventos y todo es extremadamente, y ustedes no saben lo que se viene en los próximos días de algo maravilloso que va a suceder y que sabemos que en las redes sociales
va a ser un boom. Pero cuando la gente ve en las redes sociales y dice, o sea, sí, eso es estilo Jean Piaget, eso es el estilo de la profesora Rosa, los niños son impecables. Aquí nadie se les coloca una correa, mira, papá y mamá tienes que hacerlo. O sea, cada quien decide estar en el Jean Piaget porque quiere y sabe que va a haber un cambio en los niños. ¿Qué puedes decirnos de todo ese equipo que tú tienes? ¿Se capacita? ¿Cómo hace el colegio para estar en el nivel que está? Bueno, el personal, desde la persona que puede recibir a los niños cuando no está el maestro, que es el maestro, de hecho, quien recibe a los niños. Allá no hay porteros que me toquen a los niños, que me los pasen, que me los trasladen. No, es el maestro quien recibe a los niños y la gente se sorprende porque siempre me dicen, profe, ¿cómo las maestras se saben los nombres de todos los niños? Pues sí, eso forma parte del éxito de Jean Piaget, que tenemos un perfil en el currículo de educación inicial está, yo no me salto nada, solamente que hay que hacer que los niños, mostrarles ambientes de fiesta. ¿Por qué Jean Piaget hablan de eventos y eventos y que se gasta? Mira, en Jean Piaget, para ser feliz, una fiesta, que yo les digo, fiesta en Jean Piaget, es que el papá baile con su hijo. Un día de padres, mira, eso no lo van a olvidar, porque todo lo que hacemos en Jean Piaget tiene una finalidad pedagógica y buscamos es, las teorías nos dicen, todas las conferencias, porque eso sí, es nutrirse, es capacitarse. Un maestro que sea de Jean Piaget tiene que conocer su proceso evolutivo de los niños en las edades de cero, desde el vientre hasta los 6 años. Es obligatorio. De hecho, cuando estamos en reunión con representantes, podemos decirle a una profesora, ¿puede usted hacer el reporte en forma aleatoria de 3 niños y las mamá y el mío, quiero el mío? Se levanta la mamá y las profesoras están en óptimas condiciones de hacerles un reporte en todas las áreas, en el área del lenguaje, el área física, el área de psicomotricidad, la parte cognitiva, la parte emocional. Tienen que estar preparadas. Es una formación y sí leer mucho, porque para gerenciar o liderizar un equipo tenemos que tener la mejor herramienta, que es primero nuestra profesión bien arraigada, estarnos formando constantemente y, por supuesto, la herramienta que utilizamos es lo que dice el currículo, amor. Sin amor no hay aprendizaje, sin amor no hay ciudadanos futuros exitosos. Antes existía la famosa regla, ¿no? Yo recuerdo que era ¿cómo es que le dicen? Educación conductista, ¿sí? Sí, de hecho, Le- por eso sí, educación conductista, la tradicional. De hecho, bueno, a mí me tocó esa educación, excelentes maestros, porque los contenidos eran excelentes, pero yo nunca quise ser maestra, Armari. Nunca quise ser maestra. Yo descubrí, y se lo digo a todo el mundo, descubrí mi profesión por mis hijos. Esa es la carrera educativa que yo he logrado y de allí viene el éxito de Jean Piaget, porque amar, apasionarse de lo que uno hace, ese es el resultado. Y en Yankee todos tienen que amar. Si mis niños no me les pueden exigir si antes no los aman. Ahora, en la actualidad, hablábamos hace ratico sobre todo lo nuevo que se viene, ¿no? Viene algo de robótica. Yo sé que no lo vamos a profundizar, pero ¿qué es la robótica? ¿Qué es esa materia? ¿Se le llamaría? ¿O vamos a tener un espacio dentro del Jean Piaget? ¿Qué tiene que ver todo este mundo de Bueno, la robótica? hablando ya con lo que estamos abarcando, la era tecnológica, pues nosotros como institución, hace años que gracias a ti, Ormari, estamos haciendo la marca en el mundo digital. Eso es lo máximo que ha sucedido, es las puertas que se nos han abierto. Tener nosotros la oportunidad, que las redes sociales sean la plataforma para nosotros mostrarnos, para mostrar la calidad y la esencia de Jean Piaget, los contenidos, los talentos, las habilidades.
Mira, eso es maravilloso. Y eso es transformación, pero la educación, todo lo que he leído de transformación educativa, todo tiene que estar basado en que el niño sea aceptado, sea valorado, sea reconocido para que el futuro ciudadano pueda tener buenas bases para desenvolverse en el mundo que le corresponda. Ahora bien, esto de robótica tiene que ver con la tecnología. Me decías que no, porque vienen muchísimos juegos, vienen Bueno, actividades. el mundo de la robótica, porque ahora es igual que la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a llevarla pausada, obviamente, en nuevos cambios del currículo de educación inicial, se habla mucho de la magnitud de figuras geométricas, de construir, de movimientos. No necesariamente el niño en maternal tiene que tener eh, plataformas digitales o para poder mover un objeto. Ellos lo construyen, le dan movimiento y lo vamos a enfocar desde ese punto de vista, porque ya lo que es movimiento con motor, ya ahí puede intervenir el maestro, interviene los papás y bueno, y la inteligencia artificial y la robótica, esa es la herramienta que se está manejando y que tenemos que verle el lado positivo. Obviamente una herramienta, si nosotros ya, hasta los niños, necesitamos una información rápida, buscamos en el chat GPT y en segundos, y mucha gente dice, pero y entonces era la preocupación, ¿no? Que surgía de por qué de los adultos, ¿no? Nosotros, y ahora, ¿qué va a pasar si la inteligencia artificial va a abarcar todo? No, pero nos damos cuenta que hasta una información que busquemos con la inteligencia artificial tenemos que analizarla. Wow, eso que acabas de decir es muy interesante porque normalmente hay personas que le tienen temor a la inteligencia artificial, le tiene temor y escucharla a usted, además de un colegio, ¿ok? Que sabemos todo esto que viene, que prácticamente tú nos estás diciendo que no le tengamos miedo a la inteligencia artificial porque va a ser parte. De ¿Ok? la vida y de la vida. Sí, vos lo decías, el tema, ¿qué le dirías a aquellos papás que de repente te están viendo y que no pertenecen a Jean Piaget, pero que quieren aprender? Yo hace segundos te decía, o sea, vamos a ir con un contenido en donde no solamente vamos a mostrarles a ustedes lo que aprenden los niños adentro, sino también se pueda educar, porque ya una plataforma en redes sociales, ¿ok? Ya un colegio dentro de redes sociales es aquel en donde nos tiene que instruir, ¿ok? A todo el mundo. Ya la gente busca historia, quiere aprender. Entonces hay mamás y papás que van a tener seguidores y que dicen, o sea, yo fui Jean Piaget, pero bueno, ya de repente en mi caso, ¿ok? Ya mi hija hasta este año está allí y decimos, ya va a llegar el final, pero obviamente vamos a seguir trabajando en toda esta era digital con el equipo. Usted fue una de las primeras, si no me equivoco, fue la primera, fue el primer colegio que se adaptó en la pandemia a nuevas tendencias en tecnología, que era tener un colegio en Instagram y todo el mundo decía, pero ¿qué, mi hijo? Ahora los mismos padres dicen, yo quiero que mi hijo esté allí. Damos un ejemplo esta mañana también sobre el extra del smartphone. ¿Qué tanto puede ayudar a un niño un teléfono en casa o qué tanto no? ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, estamos inmersos en el mundo de la tecnología. Nosotros, según psicólogos, un niño antes de los 2 años no debe tener acceso a pantallas porque hay que cuidar su salud mental. Todo a su tiempo. Y esto es como es el uso y la concienciación que debe tomar el representante, los padres, ustedes padres. No permitan que un niño, es más, los niños hoy en día están diciendo, mami, mírame, mami, aquí estoy, porque la tecnología, esos teléfonos son una herramienta que yo amo, porque nos resuelven parte de nuestra vida, pero vamos a darle pausa. Vamos a concienciarnos y vamos a aceptar a entender que los niños antes de los 2 años no deben estar en pantallas de ningún tipo por su salud integral en toda la parte emocional. Una mamá, y lo ve uno con mucha frecuencia, ustedes no se imaginan, padres, cuando una mamá está amamantando a su hijo y tiene el celular y el niño busca la mirada de mamá
porque lo está amamantando y la mamá no lo está mirando la pantalla. ¿Cómo creen ustedes? Dios mío. Sí, o sea, no, el niño necesita, Eh, porque eso lo vemos en educación inicial, que la mamá es el primer patrón en el ámbito social y emocional, es ese afecto, ese contacto que tienen las mamás y los hijos en ese momento. Entonces, mamás, vamos a amar a nuestros hijos y a respetarlos. Antes de los 6 años, de 3 a 6 años, deben tener acceso a una hora, pero una hora bien productiva, bien dirigida. ¿Por qué? Porque es una herramienta que tenemos que tener contacto. Ellos tienen que ir teniendo contacto, pero de una forma educada. ¿Qué podríamos decir para finalizar a todas esas personas que nos están viendo? ¿Ok? Lo importante que es la educación, que nos lo ha dicho infinidad de veces, y que es importante el amor, pero ¿qué mensaje podríamos decirle? Comienzan las inscripciones, importante, porque ya vamos a cerrar una etapa. ¿Cuándo comienzan las inscripciones? ¿Y cómo pueden ser parte del Jean Piaget? Hay un proceso, se acercan al colegio, sabemos que está desde la etapa inicial, que puedo dar fe y testimonio de que ha sido lo mejor que le ha pasado a mis hijas, estar desde muy chiquiticas allí en el Jean Piaget, porque las ha hecho mujeres y niñas, bueno, son niñas chiquiticas, pero son niñas muy independientes, que han aprendido muchísimo, que además salen leyendo, que tienen una de las cosas que de una vez te puedes dar cuenta del Jean Piaget es que los niños, luego de que empiezan de muy chiquito, pueden socializar fácilmente. Tú puedes saber cuando hay un niño que está desde casa aprendiendo, ¿ok? Con la señora de la casa, que no es mal, pero puedes sentir la diferencia desde el Jean Piaget. ¿Cuándo comienzan las inscripciones y cómo pueden hacer, profe? Bueno, Jean Piaget está en estos momentos abiertas las inscripciones y todo aquel papá que tenga sus hijos en edad comprendida, maternal y preescolar, las puertas de Jean Piaget están abiertas. No tengan, no teman que es costoso, que hacen eventos. No, la vida para nuestros niños y sus hijitos es una fiesta. Y una fiesta no es gastar. Una fiesta es ponerle el corazón y la pasión y la finalidad es que tenemos un resultado. Nosotros, usted y yo, los que estamos acá, ¿cuál es el resultado de nosotros? El resultado es venir de unos padres. ¿Y cómo fueron? Amorosos, nos cargaron, nos dieron amor, ese afecto. Y bueno, y aprender feliz está comprobado que es la herramienta para que el niño siga aprendiendo, que en sus etapas sucesivas el niño sea excelente lector, porque el conocimiento y un niño lector es el que hace el éxito. Y si no, por eso no quería ser maestra y se lo dije antes. ¿Por qué? Porque la educación conductista yo no estaba de acuerdo y no estoy de acuerdo con esa educación. A veces digo, por mi edad dirán, ay, esta profe es de aquellas que... Y no, yo no. Porque si mi profesión viene por mis hijos, por el amor a mis hijos, imagínese, es una, cumplo con todas las normativas del Ministerio de Educación. Mi currículo de educación inicial lo amo, me lo digiero, me lo conozco y lo amplío en todo lo que puedo. Y de allí el éxito de Jean Piaget. Así que papás, no se preocupen, vayan y viven la experiencia, esas vivencias de aprendizaje para que sus hijos sean ciudadanos exitosos para la vida. Acaba de salir un eslogan. Decimos, se imprime, salud. Cerramos. Comenzamos con café y cerramos. Y les digo, vivan la experiencia del Jean Piaget. Así es. Gracias, Pompa. Chiqui desde la experiencia es presentado por